Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y esta mañana el Papa presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración, y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la Juventud Panameña a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey a partir del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Paz en Miami. Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Re del Universo. Hoy celebramos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que cierra el año litúrgico. La gran parábola en la que se despliega el misterio de Cristo. Él es el alfa y el omega, el comienzo y el cumplimiento de la historia. Y la liturgia de hoy se centra en el omega, es decir, en el destino final. El sentido de la historia se comprende teniendo ante nuestros ojos su culminación. El final es también el fin. Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección, Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Gesù infatti in questa parabola del giudizio finale si serve dell'immagine. En efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. Prende l'immagine dal profeta Ezequiele, recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el pastor, que dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Re Pastore. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El Rey Pastor es también
Jesús y las Cioè, con i ovejas. fratelli più piccoli e bisognosi si identifica. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Esso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, Spiega che lui menziona proprio lì. que él Dice menciona Gesù, precisamente "In allí. verità io vi dico, Jesús tutto dice, quello che avete fatto en o verdad non les avete digo fatto, que cuanto a uno hicieron solo o di no questi hicieron miei a fratelli uno de più estos piccoli, hermanos lo míos avete más fatto o pequeños, non lo avete a mí fatto lo han hecho a me. o no lo han hecho. Saremo giudicati sull'amore. Seremos juzgados Il por el giudizio sarà amor. sull'amore, El juicio será sobre non el sul amor, sentimento. no por el No. sentimiento, Saremo no. giudicati Seremos sull'opere, juzgados por las sulla obras, compassione por la che si compasión fa, vicinanza que e se hace aiuto cercanía premuroso. y ayuda solícita. Io mi avvicino Yo me acerco a Gesù a Jesús nella presente persona en la dei persona malati, de los enfermos, dei poveri, de los dei pobres, sofferenti, de los dei sufrientes, carcerati, de los encarcelados, e coloro che hanno fame de e aquellos sete que di tienen giustizia. hambre y sed Mi de avvicino justicia. a Me Gesù acerco a presente Jesús allí. presente allí. Questa è la domanda di Esta es la oggi. pregunta de hoy. Dunque il Signore alla fine del mondo passerà in El Señor, rassegna pues, il suo en el gregge. fin del mundo pasará Lo fará revista a non su solo dalla rebaño parte del y pastore, lo hará no solo ma del anche dalla lado parte del delle pastor, pecore, sino también con le del quali lado de las lui si è ovejas con las identificato. que se ha identificado. E ci chiederà: sei stato Y preguntará, un po' pastore come ¿has me? sido un poco pastor Sei como stato yo? pastore di me che ero presente? ¿Has sido pastor de questa mí que gente estaba presente en che esta era nel gente bisogno? que estaban necesitados? O sei stato ¿O has sido indifferente? indiferente? Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, guardiamoci della mirémonos logica dell'indifferenza. de la È lógica de quello la che ci indiferencia, viene de lo que in nos mente subito. viene a la mente Guardare da un'altra inmediatamente, parte mirar por el otro lado, hacia el quando otro lado, vediamo un problema. cuando vemos un problema. Ricordiamo la parabola del buon Recordemos la samaritano. parábola Quel del buen povero uomo samaritano. ferito, Ese pobre dai hombre briganti, buttato per terra, herido por los brigantes, fra la vita e tirado la a la morte. tierra entre la vida y la muerte. era lì solo. Estaba allí solo Passò un sacerdote, y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò. vio y se Guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado, Passò un levita, pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle, ante mis hermanos y bisogno. hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo. seré juzgado Di por come mi sono esto, avvicinato, por di cómo come me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he presente mirado a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. Esta es la lógica y no lo digo yo, lo dice Jesús. Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica. enseñe esta Questa lógica, logica della prossimità. esta lógica de la cercanía, avvicinarsi a Lui del acercarse a con Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la Virgen regnare María nel servire. que nos enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta al corona cielo reale recibió la perché corona lo ha real de seguito su Hijo fedelmente porque lo en la siguió prima fielmente discepola, en el camino del nella via amor. dell'amore. Es la primera Impariamo da discípula. lei a entrare fin Aprendamos d'ora de nel ella regno a di Dio, entrar desde ahora en el attraverso la reino de porta del Dios, servizio a través de la puerta umile del e servicio bisognoso. humilde y Torniamo a generoso. casa Y volvamos a soltanto casa con questa frase. solamente con esta frase. Io ero presente Yo lì. estaba presente allí. Grazie o ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et in perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, deseo enviar un pensamiento especial a las poblaciones de Campania y de la Basilicata en Italia, a 40 años del desastroso terremoto que tuvo su epicentro en Irpinia y que sembró muerte y destrucción. 40 años ya han pasado. Ese evento dramático, cuyos heridas materiales no se han sanado, ha evidenciado la generosidad y la solidaridad de los italianos. Son testigos, son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen 2 o 3 hijos y a veces con un poco de vergüenza no lo hacen, no lo dan a conocer. Pero sean ustedes que vayan a buscar, los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto, busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a dos poblaciones de Italia, 2 regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles
terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página evangélica de hoy Jesús se identifica no solo con el Rey Pastor, sino también con las ovejas perdidas, es decir, con los hermanos más pequeños y necesitados. Y así indica el criterio del juicio final. Se efectuará sobre la base del amor concreto, dado o negado a estas personas, porque Él mismo, el juez, está presente en cada uno de ellas. Y con estas palabras del Papa yo me despido, agradezco nuevamente a quienes nos han acompañado. De las misas de los ritos del fin y principio de año que no pudo presidir esas dos ceremonias. En su lugar estuvo el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, y el pontífice de consecuencia mañana en las vísperas en San Pablo tampoco serán presididas por él, sino que en su lugar estarán presididas por el cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. La reunión que tenía con el cuerpo diplomático en la mañana ha sido aplazada para más adelante. En este domingo, en esta jornada dedicada al domingo de la palabra de Dios, el Papa ha pedido en su homilía que leamos siempre al menos un versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio, mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono. Dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad. Es la exhortación que el pontífice nos hace para acercarnos a la palabra de Dios. Y así lo dijo esta vez también en su homilía. Pongamos el Evangelio en un lugar donde nos recordemos abrirlo cada día. Para poder hacer esto, pidamos al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje evangélico de este domingo nos muestra el paso del testigo, por así decir, de Juan el Bautista a Jesús. Juan ha sido su precursor, le ha preparado el terreno y el camino. Ahora Jesús puede iniciar su misión y anunciar la salvación ya presente. Él es la salvación. Su predicación se sintetiza en estas palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Simplemente. Y Jesús no usaba medias palabras. Es un mensaje que nos invita a reflexionar sobre dos temas esenciales: el tiempo y la conversión. En este texto del evangelista Marcos hay que entender el tiempo como la duración de la historia de la salvación realizada por Dios. Por tanto, el tiempo cumplido es aquel en el que esta acción salvífica llega a su culmen, a su plena actuación. Es el momento histórico en el que Dios ha enviado al Hijo al mundo y su reino se ha hecho más cercano que nunca. Ha llegado el tiempo de la salvación porque Jesús llegó. Sin embargo, la salvación no es automática. La salvación es un don de amor y como tal, libre a la libertad humana. Siempre que se habla de amor, se habla de libertad. El amor sin libertad no es amor. Puede ser interés, miedo, tantas cosas. Pero el amor siempre es libre. Y siendo libre requiere una respuesta libre. Requiere la conversión. Se trata entonces de cambiar la mentalidad y cambiar de vida. No seguir más los modelos del mundo, sino el de Dios. ¿Qué es Jesús?
seguir Jesús como hizo Jesús y como nos ha enseñado Jesús. Es un cambio decisivo de visión y de actitud. De hecho, el pecado, sobre todo el pecado de la mundanidad, que como en el aire lleva por todos, trajo al mundo una mentalidad que tiende a la afirmación de uno mismo contra los demás e incluso contra Dios. Esto es curioso. ¿Cuál es la tua identidad? ¿Cuál es tu identidad? Tante volte Muchas veces sentiamo che sentimos esprime la sua identità que al expresar nuestra identidad termini di contro. con un término de contra, difícil Esprimere la propria identità expresar nello nuestra spirito del propia mondo identidad en el con espíritu termini positivi al di mundo salvezza. con un término positivo. Contro gli stessi, Es contra contro gli altri, uno mismo, e contra contro los demás y Dio. Per contra questo Dios. scopo Y non por necessita este la objetivo, mentalità del peccato, la mentalità la mentalidad del del pecado, la inganno mentalidad del causare mundo puede causar la violenza. la violencia. L'inganno e El la engaño y violenza. la violencia. Vediamo cosa succede Vemos con l'inganno e la qué violenza. sucede con el engaño y la violencia. Cupidigia, voglia di potere e Poder, non di servizio, don de servicio, guerre, guerras, sfruttamento della explotación gente. a la gente, contra la gente. Questa è la mentalità dell'inganno, Esta es la mentalidad del engaño, che certamente ha il suo origine nel que padre ciertamente tiene origen en el el padre del grande engaño, bugiardo. el gran mentiroso, dell'inganno, il diavolo. es que es el diablo. È il padre della menzogna. Él es el padre de la mentira, así como lo dijo Jesús. A tutto ciò si oppone il A messaggio todo ello di se Gesù, opone el mensaje de que invita Jesús, a que nos invita a reconocerse reconocernos bisognosi di Dio necesitados e della de sua Dios y de gracia. su gracia, ad avere a un mantener una atteggiamento actitud nei confronti equilibrada dei beni frente a los terreni, bienes a terrenos, essere a accoglienti, ser acogedores y umili humildes verso con tutti, todos, a conoscere e a realizzare conocernos se y stessi realizarnos a nell'incontro nosotros e nel mismos servizio agli altri. mediante el encuentro y el servicio a los demás. Per ciascuno Para di cada noi, uno de nosotros, il tempo in cui el poter tiempo accogliere durante el la que podemos redenzione acoger è la breve, redención es breve. e la durata della Es nostra la vita in duración de questo nuestra mondo vida en este mundo. è breve, Es breve, forse sembra lunga. parece larga. Che sono andato Me a dare recuerdo i sacramenti, que fui a dar los l'unzione dei sacramentos malati un a una anziano persona enferma, a un anciano, molto buono. muy bueno. E lui in quel momento, Él en prima ese di momento, ricevere l'Eucaristia, antes de recibir la e Eucaristía l'unzione degli ammalati, mi y ha la detto unción de los questa enfermos, frase: me dijo esta frase: se mi è volata la vita. se me fue la vida en un Come soplo. dicendo, io credevo che Yo creía fosse que eterno, ma fuera se eterno. mi è volata la vita. Se me voló la Cosa vida. sentiamo noi gli anziani? Así sentimos Que la nosotros en los vida ancianos, que la Se n'è vida andata se les fue e volando, se ne va. se va. E la vita è un dono dell'infinito amore di Dio. Y la vida es un don del Ma è infinito anche amor de tempo di Dios, verifica pero es del también el nostro tiempo de amore verso verificación de nuestro amor por Él. Perciò ogni momento, Por eso cada momento, cada instante de della nuestra existencia è un tempo es un tiempo prezioso valioso para amar a Dios y al prójimo, y así entrar en la vida eterna. La storia della nostra vita, La historia de ha due nuestra vida ritmi. tiene dos ritmos. Uno misurabile, Uno medible, fatto di ore, hecho de giorni, horas, anni. días, años, L'altro y el otro composto dalle compuesto stagioni por del las nostro estaciones de nuestro Nascita, desarrollo: infancia, nacimiento, infancia, adolescencia, adolescencia, madurez, morte. vejez, muerte. Ogni tempo, Cada ogni tiempo, fase cada ha un valore fase proprio tiene un valor propio e y puede ser momento privilegiado de encuentro con el Señor. La La fe nos ayuda a descubrir el significado espiritual de estos tiempos. Cada uno de ellos contiene una llamada especial del Señor a la que podemos dar una respuesta positiva o negativa. En el Evangelio vemos cómo respondieron Simón, Andrés, Santiago y Juan. Eran hombres maduros. Tenían su trabajo de pescadores, la vida en familia, y sin embargo, cuando Jesús pasó y los llamó, enseguida dejaron las redes y los siguieron. Queridos hermanos y hermanas, quedemos atentos y no dejemos pasar a Jesús sin recibirlo. San Agustín decía: tengo miedo de Dios cuando pasa.
Paura di che? Di non riconoscerlo. Paura de no, non vederlo, miedo de no di non reconocerlo, accoglierlo. de no acogerlo. La Vergine María Que la Virgen María nos ha ido a vivir cada día, cada momento, como tiempo de salvación en el que el Señor pasa e ci chiama a seguirlo. y nos llama a seguirlo, Ognuno secondo la propria vita. cada uno según su propia vida. Y que nos ayude la Virgen a convertirnos de la mentalidad del mundo quella delle a la fantasie del amor, che sono fuochi d'artificio, que son a fuegos quella dell'amore e artificiales, del servizio. a la del amor y el Angelus servicio. Domini nuntiavit Mariae. Concepi de Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucere a Te. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, questa domenica este domingo è dedicata alla parola di está Dio, dedicada a la palabra de Dios. uno dei grandi doni Uno de los grandes dones de nuestro tiempo es el descubrimiento de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Mai come oggi, Jamás la como Bibbia hoy, è accessibile la Biblia es accesible a todos, in tutte le lingue en todos los e idiomas ora anche nei formati y ahora audiovisivi incluso e digitali. en formatos digitales. San Girolamo, San il Jerónimo, quale da poco ricordato el cual hemos recordado hace poco, su 16º centenario de su muerte, dice: quien ignora la Escritura ignora a Cristo. Quien ignora la Escritura ignora a Cristo. E viceversa, Y al es revés. Jesucristo, verbo fatto carne, Sí, morto e es risorto, Jesucristo que fue que hizo ci carne, apre que la mente alla muerto y comprensione resuelto, que della nos abre la muerte, que nos abre la mente a la Questo avviene in comprensión. particolare nella Esto liturgia, ocurre sobre todo en la ma anche liturgia, quando preghiamo pero da también soli cuando o in rezamos solos o en gruppo, grupo, specialmente con il especialmente Vangelo e con i el Salmi. Evangelio y los Salmos. Ringrazio Agradezco e incoraggio y le animo parrocchie a las per parroquias il loro impegno por su costante di compromiso educare constante de all'ascolto della educar parola. para la escucha de la E palabra noi de ci Dios manca la gioia di seminare il Vangelo. y la alegría de sembrar el Lo ripeto Evangelio. un'altra volta. Y lo repito una vez más. Abbiamo l'abitudine, Tengan la costumbre costumbre de siempre un piccolo Vangelo in tasca, de nella tener un borsa, evangelio en el poterlo bolsillo leggere durante la y giornata, leerlo durante el almeno día. 3-4 Al versetti. menos 3, 4 Vangelo sempre versículos. con noi. El evangelio siempre con nosotros. Lo scorso 20 gennaio, El pasado 20 de enero, pochi metri, a pocos La Piazza metros de San acá de la Pietro plaza de San è Pedro, stato trovato morto a causa del freddo. fue encontrado muerto un por el senza frío tetto un nigeriano sin techo di nigeriano 46 de anni, 46 di años. nome Edwin. Él se llamaba Edwin.
La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti Su altri muerte se sensati agrega a la de muchos tantos sin techo recientemente recientemente muertos en nelle Roma, stesse drammatiche en las mismas circostanze. dramáticas situaciones. Preghiamo per elli. Oremos por ellos. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, Es de motivo lo que ha dicho dinanzi San alla morte Gregario per Magno. freddo di un mendicante, Quien deja de morir a un mendico afirmó por el frío, che quel giorno ese día non si sarebbero celebrate no messe, se hubieran celebrado perché era misas, come il venerdì santo. porque es como un Viernes Santo. Pensiamo ad Edwin. Pensemos en Edwin. Pensiamo cosa sentì Pensemos quest'uomo lo que sintió este 46 hombre años. de 46 años nel freddo, en el frío, ignorato da tutti. ignorado de todo por todos. Habla Mireia Bonilla, hoy ante los micrófonos y con Manuel Cubillas en la redacción. Preparados para compartir con ustedes la oración mariana del Ángelus del Papa Francisco en este 25 de octubre, 30º domingo del tiempo ordinario, día en el que se recuerda la memoria litúrgica de San Crisanto y Daria, mártires en la Vía Salaria Nueva. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión y a quienes nos siguen a través de nuestra página web vaticannews.va, así como a través de Facebook Live, de Twitter y de nuestro canal de YouTube. De entre las emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Etelmón, Televisión de Alicante, Radio Marien de Dajabón, en República Dominicana, Radio María en Panamá y en Chile, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Paz de Miami, EWTN y El Sembrador Nueva Evangelización Televisión. Recordamos que la liturgia de hoy nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40, en el que el evangelista nos ofrece la disputa sobre el mandamiento más importante y a lo que Jesús responde que el primero es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos da la clave para ser cristianos, dos mandamientos que se reducen al amor, amar a Dios y amar al prójimo. En primer lugar, amar a Dios es centrar mi vida en Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me pide a mí, no al vecino? Amar a Dios es abandonar los ídolos y convertirnos al Dios vivo y verdadero para servirlo. En segundo lugar, amar a los demás es centrar mi vida en los demás, una aceptación, un respeto, una transigencia. Ahí vemos al Papa Francisco en imágenes asomado desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la página evangélica de hoy, un doctor de la ley preguntaba a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor? Es decir, el mandamiento principal de toda la ley divina. Jesús responde simplemente, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y rápidamente añade, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La risposta di Gesù riprende e unisce due precetti fondamentali. La respuesta de Jesús retoma y une dos preceptos fundamentales que Dios ha dado a su pueblo mediante Moisés. Y así supera la trampa que le han tendido para ponerle a prueba. Su interlocutor, de hecho, trata de llevarlo a la disputa entre los expertos de la ley sobre la jerarquía de las prescripciones. Pero Jesús establece dos fundamentos esenciales para los creyentes de todos los tiempos. Dos fundamentos
esenciales para nuestra vida. El El primero es que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una obediencia ansiosa y forzada. Hay gente que busca de cumplir los mandamientos de manera ansiosa. Y Jesús nos hace entender que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una obediencia ansiosa y forzada, sino que tiene que tener como principio el amor. El segundo es que el amor debe tender juntos e inseparablemente hacia Dios y hacia el prójimo. Esta es una de las principales novedades de la enseñanza de Jesús y que nos hace entender que no es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo. Y de la misma manera, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con Dios. Jesús concluye su respuesta con estas palabras. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto significa que todos los preceptos que el Señor ha dado a su pueblo deben ser puestos en relación con el amor de Dios y del prójimo. De hecho, todos los mandamientos sirven para realizar y expresar ese doble amor indivisible. El amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Pero nosotros damos tanta atención a la adoración a Dios. Hacemos la oración de acción de gracias, la súplica para pedir alguna cosa. Pero dejamos un poco de lado la adoración. Y adorar a Dios es propio, digamos, la gota de la oración, lo fundamental de la oración. Y el amor por el prójimo, que se llama también caridad fraterna, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir el cuidado del otro. Muchas veces no escuchamos al otro porque nos quita el tiempo para acompañarlo en su dolor. No tenemos tiempo, pero siempre tenemos tiempo para el cotilleo. No tenemos tiempo para consolar, pero sí que tenemos mucho tiempo pues para rumorear, estar atentos. Escribe el apóstol Juan: quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del amor. Tal fuente es Dios mismo, para ser amado totalmente en una comunión que nada ni nadie puede romper. Comunión que es un don para invocar cada día, pero también compromiso personal, para que nuestra vida no se deje esclavizar por los ídolos del mundo. Y la verificación de nuestro camino de conversiones y de santidad está siempre en el amor al prójimo. Esta es la verificación. Si yo digo amo a Dios pero no amo al prójimo, no va. La verificación es que yo amo al prójimo. Mientras haya un hermano o una hermana a la que cerremos nuestro corazón, estaremos lejos de ser discípulos como Jesús nos pide. Pero su divina misericordia no nos permite desanimarnos. Es más, nos llama a empezar de nuevo cada día para vivir coherentemente el Evangelio. La intercesión de María Santísima nos abre el corazón para acoger el gran mandamiento, el doble mandamiento del amor, que resume toda la ley de Dios y de la que depende nuestra salvación.
et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, seguo con particolare preoccupazione sigo con particular preocupación las noticias que vienen de Nigeria circa gli scontri violenti sobre los encuentros violentos, enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden y algunos jóvenes manifestantes. Preghiamo il Signore Recemos al Señor si eviti sempre para que se evite siempre cada forma de violencia, nella costante ricerca dell'armonia en la constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción de la justicia y del bien común. Saluto tutti voi, Saludo a todos ustedes, romanos, peregrinos, da diversi paesi, venidos de tantas partes gruppi parrocchiali, del mundo, familias, grupos parroquiales, asociaciones y particolare símbolos fieles. saluto il gruppo En particular, saludo al grupo Célula de la Evangelización de la parroquia San Miquel Arcángelo en Roma. e anche i ragazzi dell'Immacolata che sono También a los abbastanza. chicos de la Inmaculada que están también aquí hoy. Il prossimo 28 novembre El próximo 28 de noviembre, della prima en la vigilia domenica de la dell'Advento, del primer domingo de Adviento, consistoro per la nomina tendré un consistorio para la nómina de 13 nuevos cardenales. Aquí los nombres de los nuevos cardenales. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monsignore Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Rwanda. Monsignor Wilton Gregory, arcivescovo di Washington. Monsignor José Advíncula, arcivescovo di Capiz, Filippine. Monsignore Celestino Osbracco, arcivescovo di Santiago de Chile. Monsignore Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei, Kuala Lumpur. Monsignor
Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, Colle Valdelsa, Montalcino. Fra Mauro Gambetti, francescano conventuale, guardiano della comunità francescana di Assisi. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardenalizio Monsignor Felipe Arismendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de las Casas. Monsignor Silvano Tomassi, arcivescovo titolare di Asolo, nunzio apostolico. Fra Raniero Cantalamessa, cappuccino, predicatore della Casa Pontificia. Monsignor Enrico Feroci, parroco a Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva. Preghiamo per i nuovi cardinali. Recemos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma, para el bien de todo el santo pueblo fiel de Dios. Y a todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bueno, pues ahí vemos el Papa Francisco acaba de hacer el anuncio para el próximo 28 de noviembre. Ha convocado un consistorio en el que nombrará a 13 nuevos cardenales. Ha dicho los nombres de ellos y ha dicho que además junto a ellos nombrará a algunos obispos eméritos. Además, antes de rezar el Ángelus, la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco ha dicho que el amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Y el amor por el prójimo, que se llama también caridad fraterna, ha dicho, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro. Pues hasta aquí, agradecemos a todos los que nos han estado acompañando durante la transmisión. Les esperamos en la próxima y les deseamos también a ustedes un feliz domingo. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia, el Vaticano y el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, hoy sábado 26 de diciembre, fiesta de San Esteban Protomártir. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, y así también a todas las personas que nos están siguiendo a través del portal vaticannews.va. Un saludo especial a todas las personas que están conectados a través de Facebook Live. El día de hoy también saludamos a las emisoras de radio y televisión que nos acompañan. Especialmente saludamos a Radio María en Panamá y en México, a Radio María de la Altagracia en República Dominicana, a San Camilo Radio en Perú, a Radio María en Dayabón, República Dominicana, a Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Estados Unidos, Setelmont TV de España, Radio Televisión Diocesana de Toledo, EWTN y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Estamos dentro de este tiempo de Navidad y con la imagen de este árbol que adorna la Plaza de San Pedro, este árbol que ha sido traído desde Eslovenia este año para poder acompañar las fiestas y las celebraciones navideñas. Recordamos que la liturgia nos presenta el día de hoy la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 10 y el capítulo 7, versículos del 54 al 59. También escucharemos la proclamación del Salmo número 30 y en el Evangelio resonará la palabra del evangelista Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Seguramente el texto de Hechos de los Apóstoles estará al centro de la reflexión del Papa Francisco en este día en el cual la Iglesia recuerda
y celebra la memoria litúrgica de San Esteban, este primer mártir, primer testigo de la fe que dio su vida anunciando y proclamando sobre todo a Jesús. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ayer el Evangelio hablaba de Jesús como luz verdadera que viene al mundo, luz que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no la vencieron. Hoy vemos al testigo de Jesús, San Esteban, que brilla en las tinieblas. Los testigos brillan con la luz de Jesús, no tienen luz propia. También la iglesia no tiene luz propia. Por esto, los padres antiguos llamaban a la iglesia el misterio de la luna. Como la luna no tiene luz propia, igual los testigos no tienen luz propia. Son capaces de tomar la luz de Jesús y reflejarla. Stefano viene acusado falsamente e lapidato brutalmente. Esteban fue acusado falsamente y lapidado brutalmente, pero en las tinieblas del odio, en las acusas y en esta lapidación brutal, él hace brillar la luz de Jesús. Reza por los que le están matando y los perdona, como Jesús en la cruz. Es el primer mártir, es decir, el primer testigo, el primero de una gran multitud de hermanos y hermanas que siguen llevando hoy la luz a las tinieblas, personas que responden al mal con el bien, que no ceden a la violencia y a la mentira, sino que rompen la espiral del odio con la mansedumbre del amor. Estos testigos iluminan el alba de Dios en las noches del mundo. Pero ¿cómo se convierte uno en testigo? Imitando a Jesús, tomando la luz de Jesús. Este es el camino para todo cristiano, imitar a Jesús, tomar la luz de Jesús. San Esteban nos da el ejemplo. Jesús había venido para servir y no para ser servido. Y Él viene para servir. Esteban fue elegido diácono, se hace diácono, es decir, servidor, y sirve a los pobres en las mesas. Trata de imitar al Señor todos los días y lo hace hasta el final. Como Jesús viene capturado, es condenado y asesinado fuera de la ciudad, y como Jesús reza por ellos. Mientras es apedrado, dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Esteban es testigo porque imita a Jesús. Sin embargo, podría surgir otra pregunta. ¿Hacen falta realmente estos testigos de bondad cuando en el mundo se propaga la maldad? ¿Para qué sirve rezar y perdonar? ¿Solo para dar un buen ejemplo? No, hay mucho más. Lo descubrimos por un detalle. Entre aquellos por los que Esteban rezaba y perdonaba, había, dice el texto, un joven llamado Saulo, que aprobaba su muerte. Poco después, por la gracia de Dios, Saulo se convierte y recibe la luz de Jesús y se convierte y se hace Pablo, el más grande misionero de la historia. Pablo nace de la gracia de Dios, pero a través del perdón de Esteban, a través del testimonio de Esteban. Esta es la semilla de su conversión. Es una prueba de que los gestos de amor cambian la historia. Incluso los pequeños, ocultos, cotidianos, porque Dios guía la historia a través del humilde valor de quien reza, ama y perdona. Tantos santos escondidos, los santos de la puerta de al lado, testigos escondidos, testigos de vida con pequeños gestos de amor, como la historia.
Ser testigo de Jesús vale también para nosotros. El Señor quiere que hagamos de la vida una obra extraordinaria a través de los gestos de todos los días. Gestos de todos los días. Allí en el lugar donde vivimos, en familia, en el trabajo, en todas partes, estamos llamados a ser testigos de Jesús, aunque solo sea regalando la luz de una sonrisa. Una luz que no es nuestra, es de Jesús. Y también, incluso huyendo de las sombras de las habladurías y de los chismes. Y si vemos algo que no va bien, en lugar de criticar, chismorrear y quejarnos, recemos por quienes se equivocaron y por esta difícil situación. Y cuando surja una discusión en casa, en lugar de intentar prevalecer, intentemos resolver y empezar de nuevo cada vez, perdonando a los que nos han ofendido. Pequeñas cosas, pero que cambian la historia, porque abren la puerta, la ventana a la luz de Jesús. San Esteban, mientras recibía las piedras del odio, devolvía palabras de perdón. Así es, y así cambió la historia. También nosotros podemos transformar el mal en bien todos los días, como sugiere un hermoso proverbio que dice: haz como la palmera, le tiran piedras y deja caer dátiles. Recemos hoy por los que sufren persecución por el nombre de Jesús. Son muchos, lamentablemente. Son más que en los primeros siglos de la Iglesia. Encomendemos a la Virgen estos hermanos y hermanas nuestros que responden a la opresión con mansedumbre y como verdaderos testigos de Jesús. Vencen el mal con el bien. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratia tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii tui, incarnazione coniovium, per passione meius et cruce, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Y ahora recibamos la bendición del Papa y del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Di voi, famiglie, saludo a todos ustedes, familias, grupos y cada uno de los fieles que se unen a la oración a través de los medios de comunicación social. Tenemos que hacerlo así para evitar que la gente venga in piazza, venga a la plaza così per collaborare y así para colaborar in quelle le disposizioni che con las danno disposiciones de las autoridades aiutarci a tutti noi para ayudarnos a todos nosotros di questa pandemia. para salir de esta pandemia. L'atmosfera di gioia del Natale che oggi si prolunga e La riempie alegría de la Navidad que hoy se prolonga se llena en nuestros corazones
que suscite en todos el deseo de contemplar a Jesús en el pesebre, para servirlo y amarlo en las personas que están cerca de nosotros. En estos días he recibido mensajes de buenos deseos de Roma y de muchas partes del mundo. Es imposible responder a cada uno de ellos, pero aprovecho y expreso mi gratitud a todos ellos, especialmente por el don de la oración que ustedes dicen que hacen por mí y que intercambio con mucho gusto. Buena fiesta de San Esteban. Por favor, continúen rezando por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo del Papa Francisco, se concluye la oración mariana del Ángelus este 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, en el cual el Papa nos ha invitado a ser como la luna, a reflejar la luz que viene de Cristo, a tomar esa luz y reflejarla en nuestras vidas, para que así, realizando pequeños gestos cotidianos, podamos cambiar nuestra vida y también la historia, ha dicho el Papa. Los invitamos a estar en sintonía de Vatican News el día de mañana también, cuando el Papa dirigirá la oración mariana del Ángelus en la fiesta de la Sagrada Familia, desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, como han escuchado, debido a las restricciones sanitarias para evitar la pandemia. A nombre de Renato Martínez y de todo el equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Que tengan un buen día y una buena fiesta de Navidad. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.